El reconocido vulcanólogo Juan Carlos Carracedo nos acerca a la geología del Parque Nacional del Teide dentro de las jornadas Volcano Teide. Bueno, ahora vamos a iniciar la charla de Juan Carlos Carracedo, que imagino que muchos ya lo conocen, doctor en geología y vulcanólogo reconocidísimo, investigador del CSIC, en fin, una larga lista de actividades y una larga vida dedicada a la geología y a la vulcanología. Para nosotros es un orgullo, para mí personalmente, porque un buen amigo que hoy nos acompaña, Sergio Socorro, nos presentó ya hace mucho tiempo para reeditar un libro suyo y desde entonces hemos tenido una larga amistad y hemos colaborado en muchos proyectos. Bueno, sin más, les dejo con Juan Carlos Carracedo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bien, yo pensaba haberles dado aquí una charla sobre las bellezas de los volcanes del Parque Nacional del Teide, pero la verdad es que me ha sublevado, sobre todo en los últimos días, las reiteradas manifestaciones. Una que me preocupó especialmente fue en Televisión Nacional, en la TV1, combinando dos aspectos que son los terremotos en la isla de Tenerife, que no es verdad, y asociándolo con una posible erupción del Teide que dijeron que hay que estar vigilando. De acuerdo que hay que estar vigilando, pero lo que no se puede hacer es, basada en ideas falsas, sin rigor científico alguno, asustar a la gente sin necesidad. Los terremotos son consustanciales con zonas volcánicas activas. Y si ahora podemos seguir ya en la red del Instituto Geográfico Nacional los terremotos con su localización tanto epicentral como hipocentral, y se ve que la mayoría de los terremotos están entre Tenerife y Gran Canaria. Otros están en Tenerife, otros en Gran Canaria, otros en la zona más al oeste del archipiélago. Eso no significa nada. Y entonces pensé que tal vez lo más interesante sería darles lo que la investigación científica ha aportado sobre la historia volcánica del conjunto del sistema del Teide, para ver si eso se compadece con estos falsos, o por lo menos estas exageradas noticias. Y sobre eso es sobre lo que voy a tratar después de la interesante introducción que ha hecho mi compañero, el profesor Valentín Troll. Pues vamos a continuar profundizando en la historia volcánica, ciñéndonos ya exclusivamente al Teide. Entonces vamos a empezar. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo paso las...? Me han dejado sin instrumento. Bueno, vayan pasando cuando yo les diga, por favor. Vale, muy bien. Aquí se ve que el profesor Troll y yo trabajamos mucho juntos, porque aquí acabo de ponerles la primera pregunta que nos podemos plantear es: ¿por qué tenemos un Teide? ¿Por qué existe un Teide ahora y por qué solo en la isla de Tenerife? Y simplemente se trata de que la historia geológica del archipiélago canario tiene 20 y tantos, al menos, millones de años. En otras islas ha habido otros Teides y en este momento le toca a Tenerife tener el Teide. Durante el tiempo, como ya bien dijo el profesor Troll, pues se consideró al Teide como el volcán más alto del mundo, exageradamente, lo dibujaron exageradamente. Y como bien dijo el profesor Troll, efectivamente citaron que si se subía uno al Teide hasta la parte alta, el sol le podía derretir el cerebro, cosa evidentemente exagerada. Sin embargo, la ciencia actual
ha reivindicado esto poniendo al Teide como la tercera estructura más alta del planeta, después de 2 volcanes que hay en la isla de Hawái, que son el Mauna Loa y el Mauna Kea. A ver cómo se da esto para adelante. ¿Alguien sabe cómo se da esto para adelante? ¿Funciona eso? Sí. Bien, ahí tienen. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, al ser el Teide coronar la isla de Tenerife, la base hay que considerarla en el fondo oceánico, donde empieza a construirse lo que luego será el Teide. Lógicamente se construye primero la isla y al final el punto más alto, que es el Teide, ¿no? En el caso del Mauna Kea es mucho más alto, tiene más de 10 kilómetros desde la base del Océano Pacífico hasta la punta, y el Mauna Loa tiene 9.144 metros y el Teide tiene 7.500 metros. Sumando los 3.718 metros que tiene por encima del nivel del mar, con otros 4.000 metros que tiene por debajo del nivel del mar hasta tocar el fondo oceánico, ¿de acuerdo? O sea que al final la verdad científica es que efectivamente el Teide es una de las estructuras volcánicas más elevadas del planeta y que podemos sentirnos orgullosos de tenerlo en nuestra isla. Bueno, otra cosa que les quería decir es que yo vivo en Guamasa, en La Laguna, desde hace más de 60 años, y para mí el Teide es un fondo de telón absolutamente habitual. Lo veo cada día, salvo cuando está nublado, ¿no? Y entonces tal vez esa familiaridad que tenemos con el volcán es lo que nos impide apreciar realmente la importancia que tiene desde todos los puntos de vista. Entonces vamos a tratar ahora esto también, bueno, lo voy a repetir un poco. Ahí tienen la historia real de cómo se ha construido la isla de Tenerife. Primero empieza con un edificio central. Al principio, hace aproximadamente, pues eso, entre 11 y 9 millones de años, la isla de Tenerife se debía parecer mucho a La Gomera. Era un escudo, lo que los geólogos llamamos un escudo basáltico único, que es el edificio central, de lo que solo queda, sin erosionar o sin tapar por el volcanismo más reciente, lo que está en la zona de Adeje, que es el Roque del Conde, y el famoso Barranco del Infierno, que es donde está la edad más antigua de Tenerife, que se aproxima a los 12 millones de años. ¿De acuerdo? Después de un cierto periodo de inactividad, se formó, luego les explicaré por qué es importante lo que consideramos el filtro de densidad, cómo la composición y sobre todo la densidad, el peso de las lavas, obliga a que los volcanes no puedan crecer indefinidamente, sino que llega un momento que se produce un filtro que impide que por ahí, a esa altura, ya pueda seguir saliendo lava. Y por lo tanto, si sigue habiendo lava con capacidad de entrar en erupción, lo que hace es que se desvía. Y esa desviación hizo que empezara a formarse otro escudo volcánico en el oeste, que es el escudo volcánico de Teno. Vuelve a haber un periodo, ocurre entre 6 y 5 millones en términos generales. Ahí vuelve otra vez Teno a tener excesiva altura, probablemente bastante más de lo que ahora está, como lo vemos ahora, y entonces vuelve a emigrar el volcanismo, esta vez hacia el este, y forma la península de Anaga, que es otro estratovolcán basáltico. Y ahí se acaba el asunto, porque hay un largo periodo, bueno, no hay un largo, hay un largo periodo en la parte central de la isla de Tenerife, que está sometida a la erosión durante millones de años, y empieza una actividad con un volcanismo totalmente diferente, que es el volcanismo de lo que se ha dado en llamar
no recuerdo exactamente quién lo bautizó o de dónde, cuál es la primera publicación en que se habló como volcán Las Cañadas. Y el volcán Las Cañadas, que es lo que está ahí pintado de color púrpura, llega desde algo más de 3 millones de años hasta aproximadamente unos 200.000 años en que ha crecido demasiado y esta vez no se para, simplemente se desploma. Forma la caldera de las Cañadas y una vez que se ha formado la caldera de las Cañadas es cuando empieza a formarse el Teide, anidado dentro de la caldera. Es decir, que el Teide, del que nosotros podemos decir disfrutamos o tenemos en nuestra isla, es una adquisición absolutamente reciente, es menos de un 1,2% de la historia total volcánica de la isla de Tenerife. ¿De acuerdo? Entonces, ahí me he pasado. Esto también lo ha puesto mi... Entonces, efectivamente, ahí vemos lo que es un poco especulativa la idea de ese volcán Las Cañadas, pero sabemos que debía de ser muy parecido en altura al Teide y podemos saberlo porque todos esos canales que están pintados ahí con flechitas, que son valles truncados, es decir, que para que se formaran esos valles, lógicamente tenía que haber un edificio por encima que recogiera lluvia suficiente para que esa lluvia erosionara, se encauzara y formara esos barrancos. O sea, que son realmente barrancos truncados. Y prolongando el ángulo de esos barrancos, pues llegamos a esa altura más o menos. Pero lo interesante del Teide, por darle un poco de... Ahí tienen, por ejemplo, del volcán Las Cañadas, realmente estamos viendo toda la parte alta de esta foto de la NASA. Toda la parte alta es el volcán Cañadas, ahí tienen los barrancos truncados, pero es que la pared de las Cañadas es ya el edificio Cañadas, ¿de acuerdo? Todo eso que se ve ahí, que tiene más de 100 metros de altura, a veces la zona de Guajara, etcétera, ven que tiene en algunos sitios se ve de esos colores blanquecinos, o sea que ya se nota ahí que algo diferente hay. Pues vamos a ver lo diferente. Lo diferente consiste en que esto no es como el volcán Tajo Gaite. Estos son erupciones plinianas. Se llaman así porque las describió Plinio el Joven en la erupción del Vesubio que acabó con Pompeya y Herculano. Y son erupciones absolutamente gigantescas. Tanto es así, bueno, inyectan materiales piroclásticos hasta alturas, hasta la estratosfera, y producen una columna eruptiva pliniana que en función de la dirección del viento, pues arroja una gran cantidad de pómez y cuando esa columna pliniana colapsa, produce algo todavía peor, que son unos materiales, lo que en español llamamos nubes ardientes, que son materiales piroclásticos, flujos piroclásticos que corren por el terreno a altísimas velocidades y altísimas temperaturas sin que les estorbe para nada la topografía, a la que sobrepasan totalmente, muchas veces entran en el mar y siguen. O sea que, dicho de otro modo, en la isla de Tenerife de aquella época no hubiéramos podido vivir. Es más, no había nada que pudiera vivir. Se tuvieron que refugiar tanto las plantas como las lagartijas, como los escarabajos, todo se tuvo que refugiar en los escudos de Teno y Anaga, que eran una zona alejada donde podía mantenerse la vida. El resto quedó totalmente esterilizado. Y no solo esterilizado por la temperatura, sino cubierto totalmente por decenas, yo no tengo 2 metros, pero casi, imagínense el espesor de esa capa de pómez en la zona de Granadilla,
que es la lluvia pliniana. Pero encima hay una capa, pues también de 2 metros y pico, de el número, lo que tengo ahí con un 2, que es el flujo piroclástico, que también se suele llamar ignimbrita, y es con lo que se hacen esos bloques que luego se sirven para construir casas, sobre todo en la parte del sur. Y cuando ustedes llegan, y fíjense que no hubo una ni dos, sino hubo, ahí están las edades que obtuvimos datando estas erupciones, y fíjense que hay 3 ciclos que hemos llamado ciclo, la formación Ucanca, la formación Guajara y la formación Diego Hernández, pero vamos, fíjense que van desde 1.800.000 años hasta prácticamente el Abrigo, que es la más joven, que tiene apenas 169.000 años. Y ustedes están hartos de verla, porque cuando llegan al aeropuerto, a ver, pues no sé cómo se le da a esto, es que no me han dado instrucciones. No. A ver. Ahí, no, tampoco. Ahí, vale. Ahí he simulado, porque eso es totalmente, ya digo, especulativo. Más o menos debía de ser, el volcán Las Cañadas debía de ser así. Pero lo que están viendo cuando llegan, por ejemplo, al aeropuerto y cogen la autopista, todo lo que están atravesando ahí son materiales bien pómez o bien ignimbritas. Imagínense lo que sería toda esa zona de la isla absolutamente esterilizado. Por eso la vida solo pudo escapar en las zonas de Teno y Anaga. ¿De acuerdo? O sea que es un periodo absolutamente terrorífico. O sea que Tenerife no siempre ha sido tan tranquilo, tan turístico y tan amable como es para todos nosotros en la época actual. Tenemos suerte. Bueno, digámoslo de otra manera, estamos aquí precisamente porque la geología nos lo permite. Si hubiéramos estado aquí solamente hace ciento y pico mil años, pues aquí no podríamos haber llegado. Podríamos haber vivido en la península, en África, en Alemania o donde sea, pero desde luego aquí en Tenerife no. Entonces, naturalmente ese edificio que creció tanto, pues acabó colapsando, si quiere colapsar, ahí. Y formó la caldera de las Cañadas, que como mi amigo el profesor Valentín Troll ya ha hablado un poco de ella, pues voy a ser más sucinto. En la caldera de las Cañadas, ahí tienen una reproducción, es donde hace unos 200.000 años empezó a formarse el Teide. Imagínense lo que es en una época eruptivamente caliente, es decir, viva, activa, que probablemente ayudó a que ese desplome ocurriera, ese deslizamiento gravitatorio, probablemente ayudado por algún tipo de actividad volcánica. Imagínense lo que supone quitarle varios kilómetros de encima casi instantáneamente. Es como si tienen una botella de champán y le quitan el tapón súbitamente. Pues claro, todo ese magma se ve liberado de esa presión y sale a la superficie iniciando la construcción de eso que vemos ahí en el centro, que es el complejo central del Teide. Y ahora ya empezamos a ver lo que es interesante para poder tener una opinión, digamos, científicamente educada sobre lo que es realmente el riesgo eruptivo en la isla de Tenerife, para que cuando nos cuenten todas estas cosas podamos interpretarlas con un cierto rigor científico, que solo se adquiere a través del conocimiento, pues lo mismo que el de una persona o el de un caballo o el de un perro.
¿Cómo podemos saber cómo se va a comportar? Pues si hemos vivido, si reconstruimos cómo se ha comportado durante toda su vida. Es más fácil que sepamos si nos puede morder, darnos una coz o pegarnos una bofetada, ¿no? Lo demás son especulaciones. Entonces, cuando empezamos a trabajar sobre el Teide, la verdad es que teníamos muy pocos instrumentos para poder saber lo que había ocurrido, porque lo que nosotros vemos en el interior... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Fue para atrás? Dale para atrás, por favor. Eso. No, más. Ahí. Las erupciones fueron rellenando la cuenca de colapso y levantando un edificio. Y aquí empieza lo interesante para poder saber lo que puede pasar en el futuro. Vamos a ver. Al principio, cuando nosotros nos encontramos eso, teníamos graves dificultades para saber cómo meterle mano. Habíamos datado, porque claro, todo lo que está ahí en color rosa pálido es simplemente todo el material más reciente que ha tapado las fases más iniciales del Teide. Es decir, es como si quisiéramos saber si una persona tiene algún problema en el corazón, pero solo lo pudiéramos hacer mirándole el pecho, pues poco podríamos hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos meternos en el subsuelo del Teide para saber desde sus inicios cómo se ha formado? Ahí pudimos, los afloramientos actuales de lo que llamamos el Teide antiguo, que fíjense que ahí hay una edad de 124.000 años, y luego de 32.000, 33.000, etcétera. Eso está hecho a base de dataciones radioisotópicas de potasio, argón y argón-argón, ¿no? Pero entonces, dándole vueltas, llegamos a la conclusión, bueno, aquí tienen lo mismo, pero con... Vaya. Esto tiene el gatillo flojo. Ahí tienen eso oscuro, es simplemente la última erupción del Teide. Tuvimos la suerte de encontrar, porque es dificilísimo encontrar carbono 14. Y sabíamos que esa erupción era muy reciente. Tanto es así que aquí se venía asociando con una crónica, un diario de a bordo de Cristóbal Colón cuando pasó por aquí, por el sur de la isla de Tenerife, que no tiene nada que ver con esta erupción, que luego la conseguimos datar también, esa erupción que coincidió con el viaje de Colón, su paso por ahí, y es una erupción de un volcán tipo Chingero, que es el volcán Boca Cangrejo. Bueno, pues esta erupción medieval, tuvimos la suerte de encontrar unos troncos de retama quemados y la pudimos datar y da precisamente 1150 años, es decir, es una erupción medieval, más o menos del siglo VIII. Cuidado, en el siglo VIII aquí no vivían europeos, pero vivían los guanches. Por eso los guanches debían de tener miedo al Teide hasta el punto de que le llamaban Teide. Y Teide es Echeide, que quiere decir precisamente infierno. O sea que ahí veían a Guayota metido dentro, soltando erupciones de vez en cuando, bastantes. Pero esta es la última erupción. Ahí se acabó. El Teide ya no tuvo más erupciones. Por eso, cuando dicen en televisión TV1 que la última erupción fue la del volcán Chingero, es una absoluta falsedad. Porque el Chingero es de 1909 y el Chingero no tiene absolutamente nada que ver con el Teide. Se lo explicaré un poco más adelante. Ese es el tipo de volcanes que tiene muchas probabilidades de recurrir en la isla de Tenerife, no el Teide. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, estaba diciendo las dificultades que habíamos tenido, pero por fin dimos con
una posibilidad, que es entrar en una galería. En Tenerife bebemos agua de las galerías, hay cientos y cientos de galerías, pero nos interesó especialmente una porque iba justamente desde La Guancha hacia el Teide, y se llama la Galería Salto del Frontón. Y la comunidad de aguas de la Galería Salto del Frontón nos dio toda clase de facilidades. Entrar en una galería puede parecer un poco angustioso, claustrofóbico, pero para un geólogo es como hacer un sondeo a través, con una ventaja, que es que uno puede caminar y ver lo que hay, mientras que en el sondeo se tiene que fiar de trocitos de piedra, etc. No, ahí la estamos viendo tal y como es. Podemos coger muestras, hacer análisis geoquímicos, datarlas, etcétera, etcétera. Y entonces, aprovechando esa galería Salto del Frontón, pues llegamos a reconstruir cómo era el Teide. Y vemos que al principio, tiene aproximadamente 7 y pico kilómetros de longitud, 4.500, 4.600, exacto. Los puntos rojos, esos que ven ahí, son dataciones de argon-argon, y los azules son de potasio-argon, ¿de acuerdo? Son las edades. Entonces vimos, caminando hasta el fondo, llegamos a un punto muy conocido aquí en Tenerife por los que trabajaban en las galerías de agua, que le llamaban el mortalón, que es un material brechoide, muy alterado, muy plastificado, en el sentido que es como, pues eso, como una arcilla con trozos de roca, que al final pues parece una mortadela, de donde le viene el nombre, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que al llegar vamos a llamarle mortalón, ya que es un término local, al llegar al mortalón, en términos geológicos, la brecha de deslizamiento, simplemente no se podía continuar la galería porque al ser plástico aquello se derrumbaba y ahí no se podía. Cavabas un poco y aquello se venía para abajo, así terminaba. Entonces, esa brecha, los depósitos de avalancha nos indican dónde llegaba el deslizamiento. Empezando desde ahí, fuimos viendo la primera edad que nos dio coherente fue ya a los 2000. ¿Quién me dijo 4.500? Pues mira, es verdad, a mí se me había olvidado, pero ahí está, 4.500. Entonces, toda la primera parte está muy alterada hidrotermalmente, son lavas alteradas, pero son basanitas y basaltos. Para no emplear términos excesivamente complejos, basaltos, que es un término más usual, ¿no? Son rocas, son esas lavas oscuras y densas que estamos hartos de ver porque más de la mitad, bueno, más del 80 o el 90% de la isla está hecha de basalto, ¿no? La primera datación coherente, porque está hecha con las dos técnicas de datación, está aproximadamente, pues eso, un poco más de 190.000 años. Y ahí terminan los basaltos y empiezan unas rocas de composición intermedia y fonolitas, que ya llegan hasta 118.000, 134.000, alrededor de los 150.000 años. Y ahí pillamos unos basaltos que nos dieron una pauta muy importante, porque esos basaltos son plagioclásicos típicos del Pico Viejo, con lo cual nos marca que ahí realmente ya el Teide ha llegado a una altura en que ya no puede seguir creciendo y entonces ha derivado la actividad eruptiva hacia el Pico Viejo, ¿de acuerdo? Y después entramos ya en términos más recientes, pues ya tenemos fonolita pura, que nos indica que estamos atravesando los domos y domos colada que están en la
periferia basal, en el perímetro basal del Teide, que son pues, los domos de Roque Blanco, las abejeras, se me olvidan los términos a veces, sí. Bueno, hay bastantes. Y entonces, ahora verán la importancia que tiene realmente esto, porque nos está indicando cómo se han comportado el perro, el caballo y la persona a lo largo de su vida. Aquí nos está indicando cómo se ha comportado el Teide, pero no especulativamente, sino basadas en datos absolutamente científicos como son la composición química derivada de los análisis geoquímicos, que son esos puntos negros, y las edades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pudimos hacer este corte, que está ya basado en términos científicos, nos dimos cuenta que realmente lo que hay es unos depósitos de avalancha, que son los que forman, digamos, la base, el fondo inicial sobre el que empieza a construirse el Teide. El depósito de avalancha del deslizamiento que forma la caldera de las Cañadas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que empieza a ver son ese amarillo pálido que son pues el Teide antiguo, los basaltos y lavas intermedias, y llega un momento en que ya no puede seguir. Estoy insistiendo mucho en esto para lo que vamos a llegar, a la conclusión que vamos a llegar. El Teide antiguo todavía, pero ya son fonolitas. Y finalmente llegamos a los... cuando termina las fonolitas, empieza lo que es el Pico Viejo, con basaltos, y finalmente los domos periféricos estos. Y ya culminando la actividad del edificio central, está la última erupción del Teide de esas fonolitas obsidiánicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a... Yo no voy a ser muy largo. O sea que los magmas basálticos, vamos a ver, esto es un concepto que a nosotros nos viene al pelo, aunque no lo hemos inventado nosotros. Esto es un señor que se llamaba De Silva y hace bastante tiempo, que se basa en otro señor todavía más antiguo que era Torricelli, que consiste en que la presión para que un magma salga por el cráter de un volcán tiene que tener una presión que está ahí como la Px, que tiene que ser igual a la presión litostática, que debe superar la creciente presión litostática sobre el magma. Y esa presión es igual a ρGH. Rho es la letra griega de D, o sea que es la densidad. Entonces tenemos que la presión necesaria tiene que ser la densidad por la constante gravitatoria por la altura. Por lo tanto, como G es constante, si nosotros aumentamos la altura o disminuimos la presión, o ahí se acabó todo, porque la presión ya no es suficiente. No sé si me explico con claridad. Bien, ¿qué pasa con un edificio que está creciendo? Pues un edificio que está creciendo como el Teide con bastante rapidez, llega un momento en que o tiene Rho más bajo al crecer H, o simplemente ya no puede salir por el cráter. Y eso ocurre cuando los basaltos, que son un magma muy denso, cuando el Teide ha llegado a una determinada altura, como el basalto es un magma muy denso, pues ya no puede salir. Y entonces tiene que irse para otro lado o empezar a sacar, si tiene, lavas de menor densidad.
Afortunadamente los volcanes son muy listos y lo que hacen es cuando tienen un magma retenido durante mucho tiempo, se producen unos cambios para génesis que hace que un magma se transformen en otros, que suelen ser más ligeros y con mayor contenido en gases, que es lo que se va concentrando en esos magmas más evolucionados. Y entonces esos magmas más evolucionados y menos densos, como son las fonolitas, sí pueden llegar a esa altura. Por eso el Teide crece ahora ya solo como un volcán fonolítico. ¿De acuerdo? Pero llega un momento en que la altura, incluso las fonolitas, tienen una densidad excesivamente alta para la altura que ya ha alcanzado en Teide. Esa última fase, de la fonolita ocurrió hace 30.000 años, es decir, hace 30.000 años que el edificio central, lo que es el propio Teide, si nos olvidamos por ahora del Pico Viejo, el Teide ha crecido ya tanto que no puede seguir emitiendo. Es lo que el profesor Troll hablaba de esos dos cráteres de la parte alta y el perfil del Teide que se debía parecer mucho más al actual Vesubio que lo que es el actual Teide, ¿de acuerdo? Pero entonces encontró un resto de unas fonolitas obsidiánicas, es decir, unas fonolitas que se ven, bueno, no puedo apuntar dónde se ven, pero ahí, al lado de donde está en la pomes esa de la montaña, ¿cómo se llama esa? Donde... Bueno, ahí hay unas fonolitas obsidiánicas que son más ligeras y entonces consigue sacar ese magma a esa altura y producir pegar el último estirón, voy a quitar esto, y formar lo que llaman el pan de azúcar, antiguamente le llamaban el pan de azúcar, que es el último cono, y esas lavas obsidiánicas, que son lo que llamamos las lavas negras, que son las lavas medievales. ¿De acuerdo? Y ahí se acabó todo. El Teide no ha vuelto a tener ninguna erupción. Cuando les digan a ustedes que la última erupción fue la del Chinllero, dígale que de ninguna de las maneras. ¿De acuerdo? Esa es la última actividad eruptiva del Teide. ¿Por qué? Porque hay un filtro de densidad que impide. El Teide tendría que encontrar un magma todavía más ligero que las fonolitas obsidiánicas para, en función de la altura, como G es constante, la ρ, es decir, la densidad, fuera lo suficientemente baja como pudiera emitir. Como eso no lo puede hacer, ¿qué ha hecho? Pues ha creado el Pico Viejo y ha creado todos los domos periféricos de las abejeras, los Roques Blancos, etcétera. Se me ha olvidado poner a uno, por eso ahora no me acuerdo muy bien de eso. Pero entonces, y con esto voy a terminar, les voy a dar una pauta, no, una para atrás. Una pauta para... En la isla de Tenerife hay dos volcanes poligénicos. Poligénicos significa que no son monogénicos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un volcán monogénico? El Tajogaite. El Tajogaite ha entrado en erupción, ha formado un cono y se acabó. Jamás habrá una erupción. Puede que haya alguna erupción próxima, pero jamás ese volcán entrará otra vez en erupción. ¿Y qué es un volcán poligénico? Un volcán poligénico es un volcán que está teniendo erupciones continuadas durante centenares, incluso millones de años. ¿De acuerdo? Entonces ahí hemos pintado, ahí fíjense dónde está el Chinllero. Entonces ahí hay dos tipos de volcanes totalmente diferentes. Las dorsales
que son la dorsal noroeste o lo que se llama también la dorsal de Abeque, de Chío, en fin, y la dorsal noreste, que es la de La Esperanza. Y hay otro edificio, un complejo central. Pues bien, cuando hablamos de que en Tenerife hay un alto riesgo eruptivo, no estamos hablando del volcán Teide, considerando el Teide como el volcán que termina en el cráter del Teide. La última erupción que ha habido periférica del Teide fue la de Montaña Blanca hace 2.600 años o por ahí, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un alto riesgo eruptivo en la isla de Tenerife, estamos hablando de erupciones fisurales asociadas a las dorsales. Ahí sí, ahí ocurrieron todas las erupciones históricas, pues la de Garachico, en esta dorsal noreste, pues la de Siete Fuentes, de Arafo, etc. Y en la otra todavía más, porque ahí están las de El Chinllero, Boca Cangrejo, la de Garachico, que fue terrible. Son todas erupciones, yo les llamo tranquilas y me critican, pero claro, en todos en términos relativos. Son tranquilas porque a pesar de que el Tajogaite fue una erupción tremendamente larga y para lo que es este tipo de erupciones, por ejemplo, el Chinllero, por ponerle un ejemplo. El Chinllero fue una erupción tan espectacular que llegaron a preparar excursiones para hacer desde Santa Cruz con barco hasta Garachico, y cuando ya tenían preparado todo el ensamblaje turístico, se acabó porque duró 10 o 12 días, o sea, fue un volcán absolutamente cortísimo en tiempo, ¿no? Entonces, el volcán de Garachico, que también fue un volcán relativamente tranquilo y de corta duración, tuvo muy mala idea, en el sentido que el punto de erupción estaba justo encima de Garachico. Garachico en ese momento era el punto más importante de la isla, porque tenía el puerto en que se hacía todo el comercio con América. Y entonces, la lava, bueno, primero, que eso lo hemos visto también muy claramente ahora en el Tajogaite, que incluso salió hasta en la televisión mundial, que es una especie de bomba que empezó a correr ladera abajo, y cuando llegamos le dimos un martillazo, era enorme, pero le dimos un martillazo y estaba incandescente dentro. En inglés le llaman spallation bombs. En español le podríamos llamar bombas de espalación, pero espalación es un término español que se usa muy poco, que quiere decir algo muy caliente que choca y explota. Claro, esas bombas corrieron mucho más que la lava. Llegaron antes y fueron los que acabaron con los palacios, porque claro, Garachico en aquella época era un pueblo muy rico por el comercio y el puerto, y estaba lleno de conventos, de palacios, etcétera, etcétera. Acabó con todo aquello, prendiendo fuego a gran parte del pueblo, pero lo importante fue cuando llegaron las lavas, rellenaron la bahía natural, que era el puerto, ¿y qué causó aquello? Que una pequeña aldea de pescadores, que se llamaba Santa Cruz, bueno, no sé si se llamaba en aquella época Santa Cruz, pero bueno, era una aldea pequeña de pescadores, fue la que tenía las condiciones para hacer el nuevo puerto y fue la que dio lugar a que ahora nos encontramos en la capital de la isla. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, cuando oigan noticias como estas, piensen que si hay la posibilidad más científicamente correcta es que una erupción ocurra en estas dorsales activas, como ha ocurrido, por ejemplo, en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Y esas zonas volcánicamente activas en Tenerife son las dorsales
del noroeste y sobre todo la del noroeste, que es la que ha concentrado toda la actividad. Que hay terremotos, naturalmente. Hay terremotos porque es una zona volcánicamente activa. Pero esos terremotos están a veintitantos, la mayoría a veintitantos kilómetros de profundidad, muchos de ellos entre Tenerife y Gran Canaria, e incluso algunos en la zona de Agaete. Y por lo tanto, lo cual no quiere decir que podamos sentirnos tranquilos, porque una erupción como la del Tajogaite, imagínense el follón que montó. Y eso que ocurrió en una zona relativamente, digamos, moderadamente desarrollada en cuanto a población e infraestructura. Imagínense que eso ocurre en la dorsal noroeste de Tenerife. Entonces ya no estamos hablando de 8.000, de la necesidad de evacuar a 8.000, a lo mejor se está hablando de la necesidad de evacuar a decenas de miles e incluso a centenares de miles, dependiendo de la zona. Porque una de las características de las dorsales es que una vez que las dorsales están activas, la erupción puede ocurrir en cualquier punto, como ha pasado, por ejemplo, en la dorsal de Cumbre Vieja, que la anterior fue en caliente y esta ha sido justo en el otro lado de la dorsal. Entonces, mientras que si vamos colocando todas las erupciones históricas de la dorsal de Cumbre Vieja, pues todas se distribuyen aleatoriamente, es decir, que no hay una posibilidad de predecir ni el cuándo ni el dónde. Y eso es lo que les preocupa. Recuerdo hablar con palmeros que decían, no, si a nosotros no nos preocupa que haya una erupción, lo que nos preocupa es dónde va a ocurrir, efectivamente. Mientras que la erupción de Fuencaliente fue un espectáculo, porque allí no había nada que estropear, pues la erupción del Tajogaite fue una verdadera tragedia. Y bueno, pues espero que esto les haya sido de utilidad y si quieren hacer alguna pregunta, estamos aquí los dos para contestarles. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Perdón, un poquito más alto que no la... Que la última erupción, que no es erupción, ahora estamos sabiendo que no es una erupción del Teide, lo que pasó en Garachico fue por una dorsal. O sea, la lava directamente no salía del Teide entonces, sino de una parte dorsal. ¿La erupción de Garachico? Sí. Fue de la dorsal, claro, no tiene nada que ver con el Teide. Nada que ver. Bueno, pues es que eso mismo lo he aprendido hoy. Porque creo que muchas personas han pensado que esa ha sido la última vez que ha erupcionado el Teide. Que no, el Teide tiene una cámara magmática absolutamente independiente, ¿de acuerdo? Y unos mecanismos eruptivos totalmente independientes. Las dorsales son erupciones fisurales, por eso ocurren a lo largo forman esas crestas en forma de, como si fueran cordilleras, aunque son puramente de origen volcánico, mientras que lo del Teide es un sistema central focalizado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de las erupciones históricas de Tenerife, todas han ocurrido en las dorsales. Cosa que a mí pues, he aprendido hoy. La última, no sé si soy la única. Erupción... Claro, hay gente que lo ha estudiado, ¿no? Pero bueno, yo soy mucho mayor que tú. A mí en el colegio no me enseñaron eso. Tenemos un tiempo y es bastante denso. Ahora vendría la conferencia de José Luis. Muchas gracias. De José Luis Esquivel, que creo que está por aquí. Sí. Nos vamos pues.
Pues sí, no te queda más remedio. Ha sido un placer. Vale. Bueno, es fantástico.